Diablo versus Dios. La lucha por el propósito. ¿Cuántos saben que Dios está interesado en bendecirnos? Dios está muy interesado en bendecirnos. Pero tengo que decirte que el enemigo está recontra interesado en que no pase, en que no suceda. Y yo no sé qué sea lo que Dios te haya prometido, pero tengo que decirte que el enemigo sí lo sabe. Y yo creo que a veces es mucho más consciente que nosotros. Y te lo digo porque desestimamos lo que Dios va a hacer por medio de nosotros por nuestro estado hoy, por cómo nos sentimos, por todo lo que estamos viviendo. Entonces, cuando escuchamos, mira, Dios va a hacer esto poderoso contigo, con tu familia, con tus hijos, nosotros decimos, sí, será cierto. Pero como el enemigo a veces cree más, o casi siempre, por no decir siempre, en lo que Dios va a hacer por medio de nosotros, a él le conviene que nosotros no seamos conscientes de esas promesas y que además no las creamos. Entonces siempre está trabajando para que nosotros podamos acceder a cosas que impiden que ese propósito se cumpla. Siempre. Siempre lo está haciendo. Siempre está presentando situaciones que parecen buenas. Mira, yo ni siquiera te estoy hablando de algo que parece malo o que es malo en esencia, sino te hablo de situaciones específicas que parecen inofensivas, inocentes, pero que no lo son. Y que la única forma de no acceder a ellas es cuando estamos conectados con Dios, es cuando estamos llenos del Espíritu Santo, es cuando su presencia está afirmada en nuestras vidas. Es la única manera en la cual podemos darnos cuenta que no proviene de Dios. Y que además, si optamos por implementarlo en nuestra vida, va a causar retroceso en nuestra vida espiritual. No vamos a poder avanzar, no vamos a poder crecer. Entonces, si Dios no te ha dicho que tienes que renunciar, tú no tienes por qué renunciar. Si Dios no te ha dicho que tienes que tener una relación con alguna persona en específico, entonces tú no tienes por qué tomar esa decisión. Por muy bonito que parezca, por muy hermosa que se vea, si no proviene de Dios, entonces no tienes por qué tomar esa decisión. Pastor, pero es que es cristiano. Pastor, pero es que es cristiana. ¿Dios te dijo? ¿Dios te dijo que era así? ¿Dios te confirmó de que esa era la persona que Él había diseñado para ti o no? Porque recuerda que te estoy diciendo que parece bueno, que parece que es de Dios. Entonces tú puedes estar confundido creyendo de que como va a la iglesia, como es cristiano, entonces son el uno para el otro. Pero ya le preguntaste a Dios o te estás dejando llevar por tus emociones, porque estás orando por eso además. Recuerda que yo estaba orando por eso. Y que se me presentó ahí. ¿Y qué he podido pensar? Es Dios. Fue Dios que me lo envió. Pero cuando estamos conectados con el Espíritu Santo, siempre vamos a estar atentos a esas señales de alerta. Repite conmigo, siempre vamos a estar atentos a las señales de alerta. Y esas señales de alerta son como una sirena en rojo. Imagínate una sirena en rojo que apenas que se presenta esa aparente oportunidad se enciende. Ojo, alerta, alerta, alerta. Imagínatela así. Te viene Brad Pitt, ¿verdad? Brad Pitt dice, te amo. Claro, y tú dices, yo he orado por ese Brad Pitt. Y además le oré a Dios para que me confirmara. Y esa persona tenía que decirme tan pronto la viera, te amo. Y el enemigo también sabe. Y él provoca cosas y permite cosas también. Y crea escenarios y Dios permite también que sea así. Para que pueda confundirnos, para que nosotros podamos acceder. Pero si no es de Dios, no tenemos por qué aceptarlo. Si no es de Dios. Por muy bonito que parezca. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12. Vamos a leer hasta el 18. Dice de la siguiente manera, Efesios 6, del 12 al 18, nueva traducción viviente, dice, pues no luchamos, yo quiero que tú entiendas que estamos en una guerra. Yo ya lo he dicho anteriormente. Mira, la vida cristiana no es como la pintan, o sea, estamos en una guerra. Ayer lo veíamos en la conferencia de padres, o sea, si los padres no despiertan,
A sus hijos se los lleva Mandrake. Estamos en una guerra a nivel espiritual. Y una guerra declarada a los principios que ya Dios estableció. Y esto no es religiosidad. Esto es la realidad. Hay una guerra declarada en contra de nuestros hijos, de la familia como tal, y lo podemos ver con leyes, con normas que se están redactando en el Congreso que van precisamente en contra de cada principio que Dios estableció. Entonces estamos en una guerra, yo quiero que tú entiendas eso. Y nosotros somos los soldados que pertenecemos al ejército de Dios. Mira el que está a tu lado, aunque no tenga cara de soldado, ese es un soldado. ¿Estamos en una guerra? ¿En serio? Sí, estamos en una guerra. Entonces yo quiero que tú entiendas eso. Dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Esa es otra cosa que quiero que entiendas. Nuestra guerra es espiritual. La guerra que nosotros tenemos no es con la persona que está a nuestro lado, la que podemos ver atrás. No es con nuestro papá, mamá, hermanos, amigos. No son con las personas que podemos ver. Nuestra guerra no es, nuestros enemigos no son de carne y hueso. Dice, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo, ¿qué? Dirá que está a tu lado, no se ven. No se ven. Por eso es que es tan difícil detectarlo. ¿Por qué? Porque habla de el mundo invisible, dice, contra fuerzas poderosas. Fíjate que la Biblia no desconoce nunca el poder del adversario. Porque tiene poder, principalmente de influencia. Dice, contra fuerzas poderosas de este mundo. ¿Cuál es ese mundo tenebroso? Diga, aquí donde estoy respirando, diga. Aquí donde estoy respirando. Y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir, dice, al enemigo en el tiempo del mal. Así, ¿después de qué? De la batalla. Esto confirma que estamos en una guerra. Yo aquí no puedo engañarte ni decirte desde este atril, decirte, mira, todo va a estar bien, no te preocupes, mira, todo te va a ir de maravilla, nadie se te va a oponer, no va a haber personas influenciadas por el enemigo que se van a levantar en tu contra, nadie va a hablar mal. ¿Tú aceptaste a Cristo? Prepárate, nadie va a hablar mal de ti. O sea, de una vez te advierto, nadie hablará mal de ti. O sea, nadie te hará daño, nadie podrá tocarte, porque eso no va a pasar. Y te lo digo, aún dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Y Dios permite que así pase. Y así va a seguir pasando hasta que el Señor nos recoja y venga por su iglesia. Así va a pasar. Porque yo, y empiezo por mí, tengo algo en mí que muchas veces puede hacer daño a las personas que tengo alrededor. Ay, pastor, yo no sé qué tendrá usted. Sí lo tienes, y si lo están negando, lo tienes aún más fuerte que yo. Ay, si esos pensamientos pudiéramos hacerlo público, proyectarlos en un video bien así. ¿Ah? Lo que estás pensando del hermanito, lo que estás pensando de quien tienes al lado, de quien tienes al frente, las veces que has orado para que no venga más. Claro que sí. En nosotros hay maldad. No somos aún, como siempre he dicho, cuerpos glorificados. Estamos en un proceso donde poco a poco Dios comienza a trabajar en nuestros corazones y nos va haciendo a su estatura. Pero todos estamos en ese proceso. Absolutamente todos. Entonces, aún dentro de la iglesia vamos a encontrar que el enemigo se levanta. Y el mismo Jesús reprendió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Era el mismo Pedro que estaba siendo influenciado por el enemigo. Así que completamente autorizado, con amor, ¿no? Para que hables con ese hermano que quizás hace un impedimento. Aléjate, Satanás. No, mentira. De pronto nos falta, Dios mío, Padre. Fue un chiste. Dice así, después de la batalla,
todos seguirán de pie. Entonces, Dios promete que no será fácil. Además, nos advierte que estamos en una batalla para que podamos concientizarnos, pero nos dice además, se van a mantener en pie. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Pastor, dígame cuál es la diferencia entonces entre aquel que acepta a Cristo en su corazón si tiene las mismas luchas, los mismos problemas, y aquel que lo tiene. ¿Cuál es la diferencia entonces? Simple, está Cristo, que no es poca cosa. Te repito, yo no puedo decirte desde aquí, tu vida en Cristo va a ser maravillosa. No, porque a veces vas a pasar por circunstancias difíciles. Y si vienes a este lugar pensando que tu vida se va a solucionar de un momento a otro con un chasquido de dedos, yo tengo que decirte que no es así. Y es mi obligación decírtelo. No puedo mantenerte engañado aquí con doctrinas o fábulas superficiales que no tienen nada que ver con lo espiritual. Sí, se va a levantar tu mamá en tu contra. Sí, va a pasar. Se va a levantar no, la suegra ni se diga. Se va a levantar el papá. Tus hijos también a veces se van a levantar. Y va a haber oposición. Pero aquí como acabamos de leer en el libro de Efesios, nuestra lucha no es contra ellos. No es contra los huesos y la carne. Es a nivel espiritual. Seguimos. Dice, todavía seguirán de pie, firmes. Dice, defiendan su posición. ¿Tú sabes qué significa eso? Defender la posición. ¿Cuántos han visto películas de... ¿Alguno ha visto películas? ¿O soy yo lo único que veo? Por ahí sale de radio. Defiendan su posición. Así, son manes que se ponen en un lugar así y defienden ese lugar a sangre y fuego. Ya tienes que... Es lo mismo. ¿Tú sabes lo que eso significa? Es hacer lo mismo en tu casa, con tu familia. Y Dios te dice, defiende tu posición. Y el enemigo intenta levantar. Si tú estás alerta, duérmete para que veas tú que pierdes el año. Si tú estás alerta, tú eres ese francotirador, tú eres ese soldado que está ahí. Pendiente a todas las acechanzas del enemigo. Porque se supone que eres un soldado. Pero a veces no. Ahí en la policía o en el ejército hay un rótulo que utilizan con las personas que les hace falta cañaña. ¿Sabe? Dicen que son unas mirlas. Así es como lo definen tal cual. Porque son amacaos. Son tontos. Para que tú entiendas más o menos. Entonces, ahí viene la mirla esa. Tiene la fama de ser mirla porque no está activo, porque así, ¿ya ves? Entonces, coge el arma y coge la escoba. Bueno, así más o menos. Pero nosotros, a nivel espiritual, nos puede pasar lo mismo. Guardando las distancias, pero podemos ser unas mirlas a nivel espiritual, estando dormidos, adormitados en el Netflix, así, viendo, y no nos damos cuenta que el enemigo es sutil, que el enemigo siempre está ahí, que el enemigo va a intentar influenciarnos, que el enemigo le conviene cogerte y abrazarte y arrullarte. Dice, duérmete, niño, duérmete, tanto cuchuto, no vayas a la iglesia, no te congregues, que eso no importa, tú eres muy espiritual, bebé. Así. Y nosotros, ¡guau!, ahí nos tiramos. Y alrededor todo se desborona a nivel espiritual. Nuestros hijos andan en discusiones y peleas. Nuestro matrimonio es un desastre. No podemos ponernos de acuerdo en nada. Las finanzas las tenemos vueltas nada. Le debemos a todo el mundo. Y tú no te das cuenta. ¿Tú crees que eso es natural? Eso no es natural. Hermano, a mí me falla el carro y ya yo digo, epa, hay que orar. A mí me falla el carro. Y ya yo estoy orando ya. Digo, esposa, pila, esto no es normal, vamos a ponernos las pilas. Esto es muy repetitivo, esto es muy continuo. Algo el Señor quiere enseñarnos. Por algún lado el enemigo se está metiendo. ¿Por dónde? No sé, pero vamos a orar. Y oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, ¿qué le pasa? ¿Qué está pasando? ¿De qué no me estoy dando cuenta? Y empiezas tú a orar y Dios te empieza a mostrar, ¡hey, ojo, por aquí! Se está filtrando por aquí. Porque Él es como las filtraciones de agua. Son incómodas, pero siempre se meten por donde sea.
Cualquier espacio donde él pueda meterse, lo va a hacer. Cualquiera. Por una serie de televisión, por una película, si no estás atento al celular cuando tus hijos lo manipulan, si no estás atento, si no sientas a tus hijos, como lo veíamos ayer y le dices, ¿cómo te fue en el colegio, mi amor? ¿Cómo te fue en el colegio? Ah, ok. ¿Y qué tal el profesor? ¿Qué tal tus amiguitos? Y que tú les preguntes todas esas cosas. Pero nada, tú nada, no preguntas nada, no dices nada. Y tú te crees espiritual cuando dices, yo lo mando con la bendición de Dios. Sigue así. Sigue así. No cumplas con tu labor como papá o como mamá, ¿para qué vas tú? Y cuando vengas a ver, tu hijo trae una cantidad de cosas de allá que no son buenas, que no son de Dios. Y si no está ahí papá para decirle, hey, ojo, hey, hijo, no, mi amor, eso no es. ¿Quién te lo enseñó? Pedrito, mamá. Ah, bueno, no. Bueno, entonces, no, eso no es así. Al contrario, tú tienes que influenciar a Pedrito. Y tú tienes que hablar con Pedrito. Y tú tienes que decirle a Pedrito que tú estás así, le hablas cosas de Dios. Ellos van y hablan cosas de Dios. Pero si no tiene nadie quien les diga cómo lo van a hacer, si tú ni siquiera te das cuenta. Entonces, ojo con eso, tenemos que estar despiertos. Sigue diciendo, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que viene de la buena noticia a fin de estar completamente ¿qué? Preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Dice, oren en el Espíritu. ¿En qué tienen que orar? En el Espíritu. Dice, oren en el Espíritu. ¿En qué? En todo momento. ¿Cuándo? ¿Cuándo tienen que orar? ¿En qué? En el Espíritu. ¿Qué les pregunto? Están en todo momento. En todo momento. ¿En qué? Pero discúlpenme, puedo ser yo que no me hago entender. Así es. Entonces, puedo ser yo. Pero entonces es orar en todo. La culpa era mía. Entonces es orar en todo tiempo. En toda ocasión, dice aquí la palabra. Y dice, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Entonces, fíjate que aquí la palabra nos está hablando de un montón de cosas que tenemos que hacer. Dime cuál es la que Dios hace de todo lo que hemos leído. Ninguna. Todo lo tenemos que hacer nosotros. Para aquellos que están sentadotes esperando que Dios haga por ustedes lo que nadie va a hacer, ni siquiera Dios, sino tú. Eres tú. Entonces, ¿por qué muchas veces el enemigo nos coge y nos da una garrotera que ni para qué les cuento? Porque hemos creído que que Dios, tiene que hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Quién tiene que orar en casa y levantar un altar de oración? ¿Quién? ¿Dios? ¿Es Dios quien tiene que hacerlo? No, eres tú quien tiene que hacerlo. Eres tú. ¿Quién es el que tiene que crear con su oración un vallado que pueda rodear su casa para que el enemigo no se meta? ¿Dios? No, eres tú por medio de tu oración. Entonces, hay un montón de cosas que tenemos que hacer nosotros. Y la palabra habla en primer lugar del cinturón. Este cinturón lo llevaban los soldados en la época. Y era bastante ancho, servía para mantener la túnica, porque ellos usaban túnica para que no se moviera la túnica y a la vez los protegía y le daba soporte al cuerpo. Entonces, esto habla a nivel espiritual de estar bien vestidos. Lady lo decía en el primer servicio, o sea, es vestidos como Dios quiere que estemos vestidos, completamente vestidos de su naturaleza divina. Por eso la palabra dice, despojaos del viejo hombre. Y dice, y vestidos, son dos acciones que tenemos que hacer nosotros. Nadie nos va a desvestir y nadie nos va a vestir. Ambas cosas tenemos que hacerlas nosotros. Y así hay un montón de cosas que tenemos que hacer nosotros. Cuando alguien nos hace daño, ¿verdad? ¿Quién tiene que pedir perdón? Estamos llamados a pedir perdón. Y cuando nos piden perdón, estamos llamados a aceptar ese perdón.
Dios no va a perdonar algo que tienes que perdonar tú. Porque eres tú quien tiene que hacerlo. Entonces el cinturón tiene que ver con eso, con esa protección, con eso que permite que nosotros estemos fajados. ¿Quién aquí se ha fajado? No, no levante la mano. No levante la mano. Después le dicen gordo y no sé qué, no sé cuándo. Pero tú lo usas y tú sientes que, ¿verdad? Estás como, exacto, como una presioncita, ¿verdad? Y tú empiezas a hacer ejercicio. De hecho, yo veo gente que se faja y empieza entonces queman calorías y no sé qué. Eso te afirma y el cuerpo te lo endereza y te pone recto. Tú vas al gimnasio y el gimnasio primero que dice, hey, tú estás jorobado, enderézate. ¿Sí o no? Porque las malas posiciones del cuerpo hacen que uno se afecte físicamente. ¿Ya? Entonces, el cinturón te permite estar así, frente en alto, como un buen soldado. ¿Cuántos son soldados aquí? Como un buen soldado, firme, con una actitud de hacerle frente al enemigo, porque estamos en una guerra. Estamos en una guerra. Ese cinturón hace o permite que nosotros estemos en posición. En segundo lugar, la coraza de la justicia. La coraza iba enganchada al cinturón y protegía los órganos vitales. Mira, que estoy hablando de una guerra y aquí a nivel espiritual, ojo, aquí a nivel espiritual tiene un trasfondo lo que te estoy diciendo, que es la misma armadura de Dios. Los órganos vitales, o sea, a nivel espiritual es nuestro corazón. Esos son los órganos vitales. En este caso lo que protegía esa parte de arriba. Entonces, protegernos de los ataques del enemigo que van directos a nuestro corazón. Que van directo a lo que amamos. A eso que para nosotros es importante y que debemos cuidar. ¿A nuestros hijos debemos cuidarlos o no? ¿Nuestro matrimonio debemos cuidarlos o no? No se cuida solo. El matrimonio no se cuida solo. Eso es como la mujer que está esperando que el marido le diga te amo, ¿verdad? Tú sabes que te amo. ¿Cuánto? Ay, tú nunca me dices te amo, pero si tú sabes que yo te amo, o sea, ¿para qué necesitas escucharlo? Yo cuántas cosas no hago por ti porque necesita escucharlo. Necesita escucharlo. Y más ellas, que necesitan escucharlo un montón de veces. No una ni dos, sino un montón de veces. Entonces, tú cada vez que puedas, hombre, ¿qué tienes que hacer? Te amo. ¿Se formó la pelea? Te amo. ¿Dejaste la toalla por allá en Boná? Te amo. En Boná, sí, mal puesta. Y hacemos cositas que a ella le dan rabia y ella, no, pero mira que tú y tal. ¿Tú qué tienes que decir? Te amo. Eso derriba cualquier argumento y cuando viene ella saca una sonrisa porque te está riendo. Yo no me estoy riendo. Entonces, la coraza de la justicia evitaba heridas en el pecho que pueden ser mortales, con el fin de poder cubrir bien a ese soldado. ¿Cuántos son soldados? Entonces, asimismo tenemos que vestirnos nosotros a nivel espiritual con la justicia de Dios que tenemos a través de Jesús. De la palabra enseña que somos justificados por nuestra fe en Cristo. ¿Cómo tenemos que usar la coraza? Recuerda tu identidad en Cristo. Gracias a Él fuiste justificado y pertenecemos a Dios por toda la eternidad. El casado para proclamar el evangelio de Dios o el evangelio de la paz. Los pies necesitan estar bien protegidos. Fíjate que la palabra a nivel espiritual no habla por hablar. O sea, los pies necesitan estar bien protegidos para poder avanzar en la batalla. Entonces, el enemigo puede colocar objetos cortantes. Ya tú vas a pasar el piano. Dale, mi amor, pasa. Objetos cortantes. ¿Quién lo mandó? Exacto. ¿Cuántos han caminado descalzo así por un lugar desconocido? ¿Cómo tú caminas? Por un lugar donde te puedes pullar o te puedes cortar. ¿Tú? ¿Verdad? Porque te puedes hacer daño. Entonces, la única forma de caminar en Cristo a nivel espiritual bien es cuando tenemos unos buenos zapatos a nivel espiritual. Y esto tiene que ver mucho con lo que Dios o lo que Cristo hizo con cada uno de nosotros, la identidad que nos dio,
para poder dar pasos de fe. Mira, tú no imaginas cuántas veces Dios nos habla y nos dice, mira, esto es lo que quiero hacer contigo. Y siempre nos cuesta dar el paso. ¿Qué nos hacen falta los zapatos? Nos hacen falta los zapatos. Y mira, yo quiero hacer esto por medio de ti, quiero hacer esto por medio de ti, quiero hacer esto, quiero llevarte a tal lugar, quiero hacer esto contigo. Y parece que nos cuesta dar el paso. ¿Por qué? Porque estamos descalzos. No tenemos ese conocimiento y por eso nos da miedo. Entonces el enemigo coloca minas en el suelo que nosotros podemos ver y nos da miedo caminar. En cambio, cuando nosotros nos colocamos ese calzado, que es espiritual, a pesar de ver vidrios, a pesar de ver cosas que aparentemente pueden hacernos daño, ese calzado por medio de la fe nos permite caminar confiados de que nada puede tocarnos. Mira, yo no quiero que tú entiendas de que el evangelio es ausencia de inconvenientes o problemas o dificultades. Todo lo contrario. Todo lo contrario. El mismo Jesús le dio a sus discípulos, he aquí los envío en medio de lobos. ¿O no? Entonces nosotros siempre andamos sorprendidos. Ay, mira, es que mira ese daño que me hicieron. Mira que hablaron mal de mí. Mira que se levantó no sé quién. Mira que dijeron tal cosa, que dijeron esta otra. Pero es normal que suceda. Es normal que suceda. Y va a ser normal que suceda. Lo importante es que tú tengas tu corazón tranquilo, sano, que puedas perdonar, que puedas orar por esas personas, que puedas sanar. Que todo eso significa el tener ese calzado bien puesto que Jesús nos coloca y caminar con fe a pesar de las adversidades. Caminar con fe aunque todo a nuestro alrededor esté diciendo o se esté oponiendo para que nosotros podamos avanzar. Ay, pastor, es que usted no conoce a mi jefe, pero Dios sí. Y si Dios ha permitido que tú tengas el jefe que tienes, es porque aún a pesar de tu jefe, tú tienes que caminar en fe porque ya tienes ese calzado puesto. No te va a pasar nada. No vas a recibir ningún daño si tienes fe. No importa. Y así con cada situación que quizás es complicada, es difícil, es adversa, con personas que muchas veces son influenciadas por el enemigo, ten la certeza de que Dios está contigo siempre. En cuarto lugar, el escudo de la fe. Aquí Pablo no solo menciona la parte de la armadura, sino también que nos dice para qué debemos usarla. Fíjate que el escudo se refiere a algo grande que cubría y que protegía toda la parte delantera del soldado. O sea, el escudo te cubría todo el cuerpo. Todo el cuerpo te cubría el escudo, te protegía. Era resistente y estaba cubierto de cuero para los dardos que lanzaban con llamas para que no se prendieran. Fíjate la palabra cómo nos enseña de alguna manera de que no va a ser fácil. No va a ser fácil. Pero si tú tienes ese escudo de la fe, que es lo que te permite saber y reconocer que Dios está contigo, que Dios te cuida, que la enfermedad no va a poder tocarte, que el enemigo no va a poder tocarte, y ese escudo tú lo tienes ahí, está fortalecido y puedes resistir, entonces vas a poder vencer. Porque aquí vence quien resiste. Dile que está a tu lado, vence quien resiste. Y vamos a poder resistir por medio de la fe las flechas del enemigo, las flechas que dispara el enemigo. Imagínate a un cazador que es el mismo enemigo con una flecha y tú sin escudo. ¿Qué va a pasar? En otras palabras, sin fe. Porque el escudo simboliza eso, la fe precisamente. ¿Y cómo se alimenta nuestra fe? El escudo es fuerte cuando alimentamos nuestra fe. ¿Cómo se alimenta nuestra fe? Con la palabra de Dios. Entonces, entre más palabra de Dios tengamos, entre más nos alimentemos a nivel espiritual, ese escudo va a estar más fuerte. ¿Pero para qué? ¿Para que no pase nada? Siempre van a pasar cosas. Es para que puedas resistir cada ataque del enemigo. En quinto lugar, el casco de la salvación. El casco te protege la cabeza. Eso es lo que pasa con el casco. Nuestra mente debe estar llena de la certeza de la salvación que hemos obtenido. Esto quiere decir que Dios piensa algo totalmente diferente a lo que tú puedes pensar de ti mismo. Entonces, ese casco te permite pensar bien. Y que cuando el enemigo lance dardos a tu mente que te diga no vas a servir, no funciona contigo, no vas a avanzar, no vas a poder crecer, todo te va a salir mal, tú tienes ese casco que rechaza cada palabra negativa que pueda intentar influenciarte.
Pero no solamente eso, sino que te recuerda lo que Dios piensa de ti y a dónde Dios piensa llevarte y lo que Dios quiere hacer por medio de ti. Entonces, claro, cuando tú escuchas, hey, no te va a funcionar, Dios ya te había dicho que sí te va a funcionar. Entonces, cuando tú escuchas que no vas a avanzar, ya Dios te había dicho que sí vas a avanzar. Cuando tú escuchas que tu familia no iba a ser restaurada, ya Dios te había dicho que tu familia iba a ser restaurada. Entonces, claro, esos pensamientos se afirman, se anidan en tu cabeza, se anidan en tu corazón y tú no permites que el enemigo hable algo contrario a lo que Dios ha declarado, porque tú sí vas a avanzar, tú sí vas a crecer, a pesar de las adversidades, a pesar de las situaciones difíciles, tú vas a ser más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Cuánto lo creen? En sexto lugar, la espada del Espíritu. Esta es la única arma de ataque. Todas las que te había mencionado anteriormente eran de protección, que te ayudaban a resistir. La espada es el arma con el cual tú debes atacar. Y en otras palabras, mocharle la cabeza al enemigo. Con la espada. ¿Qué simboliza la espada del Espíritu? Es la misma palabra de Dios con la cual nosotros nos defendemos. Y es lo que te decía hace un rato. Esa palabra, esa espada es que tú te levantas y tú le cortas la cabeza al enemigo cuando el enemigo intenta levantarse en tu contra. Estoy hablando de lo espiritual, no de tu vecino. Estoy hablando de lo espiritual. Cuidado, aquí vas a llegar a casa, coger la rula que tienes allá debajo del colchón y juácate a mocharle la cabeza a todo el mundo porque te vas preso. No es a nivel espiritual. Y eso lo logramos con oración, que es la última recomendación que nos da el libro de Efesios en este capítulo que estamos leyendo, que dice, el soldado cristiano se prepara para la batalla, se fortalece y recibe órdenes del comandante en jefe, que es nuestro Señor Jesús. Y la única forma de que esas órdenes sean claras, precisas y las podemos adoptar a nuestra vida como tiene que ser, a nuestra vida espiritual, es por medio de la oración. Esa es la mayor arma que nosotros tenemos y que no usamos. Es la que realmente nos cuesta, porque yo aquí, como ya sabes, no vengo a decirte mentiras. Orar no es lo que nosotros creemos. Orar no es solamente decir palabras. Orar no es lo que nosotros hemos pensado. Orar no es coger un rosario y pepa por pepa decir yo oro a la Virgen Santísima de no sé qué. Orar no es eso. Orar es un tiempo, orar es un lugar, orar es disposición, orar es nuestro corazón abierto, sabiendo que voy a tener una comunicación con Dios que me oye en los cielos, pero sobre todo porque voy a escuchar la voz o la instrucción de Él. Eso es orar. Y orar no es orar 5 minutos ni 3 minutos que tú te levantes y dices, Señor, gracias por este día y arrancas a trabajar. Orar no es eso. Orar no es llegar a casa y decir, Señor, gracias por este día y te acuestas a dormir. No, orar es un tiempo en específico. Y si tú no lo has implementado en tu vida, empieza con 10 minutos, después va aumentando a 15, después 20, después 25, después media hora y después tu vida se convierte en esencia en una vida de oración. Por eso la palabra dice, orad sin cesar. No orar sin cesar, sino orar sin cesar. Es una práctica que nosotros debemos adoptar a nuestra vida y que necesita todo soldado para la guerra. Todo soldado para la guerra necesita oración y Dios se va a ingeniar, como ya lo ha hecho con algunos de nosotros, que nos aparta. Yo diría que abruptamente nos toma de un lugar y nos saca de ese lugar y nos coloca en otros. Cueste lo que cueste y dejemos a quien dejemos solamente para que oremos. Dios lo hizo conmigo y sé que lo ha hecho con personas porque estamos muy distraídos con muchas personas a nuestro alrededor y Dios nos toma de ahí y nos lleva a un lugar a solas. No sé cuál sea ese lugar, pero es muy necesario y nuestra vida empieza a cambiar. Justo cuando piensas que nadie está contigo, justo cuando todo el mundo te ha dejado o te ha abandonado, cuando esperabas la ayuda de alguien y nunca la recibiste. De eso te estoy hablando. Quedas en escenarios completamente solos.
donde quizás puedes experimentar el dolor. ¿Sabes para qué? Para que puedas renunciar a tu naturaleza, a lo que tú crees, a la confianza que la tenías puesta en otros y al fin podamos colocar la confianza en Dios y poder conectar con Él y poder saber que la respuesta proviene de Él, no viene de más nadie, de que la solución Él nos las entrega, de que Él conoce nuestro corazón y nuestros pensamientos y sabe además para qué nos formó y para qué nos creó. Porque al principio te hablé de un propósito y una batalla para que ese propósito no se cumpla. Pues Él te hizo con un propósito. No estás aquí por casualidad, no estás escuchando esto por casualidad. Para Dios eres importante. Y como para Él eres importante, Él quiere ser lo más importante para ti. Y que tú puedas sentirlo en tu corazón y en tu mente. Y a veces con una persona cuesta más que otro, pero yo estoy seguro que aquellos que han sido predestinados por Dios para ser sus hijos, Dios hace como quiere. Hace como quiere. Y provoca lo que Él quiere, con tal de ver a sus hijos en el lugar justo donde tienen que estar. No quizás será el lugar que tú deseas, pero sí será el lugar que necesitas. Colócate sobre tus pies.